Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio a esta conferencia magistral. Damos entonces la bienvenida a esta conferencia en el marco de la octava Convención Científica Internacional de la Universidad Técnica de Manabí y como parte también del séptimo Congreso Internacional de Ingeniería Aplicada. Está con nosotros el doctor Salvador Iborra Chorro, se conecta desde España. Nos va a presentar el tema resistencia al fuego de estructuras de obra de fábrica de ladrillo reforzadas con morteros, reforzados con mallas de textiles, a quien damos la cordial bienvenida y le agradecemos por su participación. Antes de dar inicio a su intervención, profesor, permítame leer un poco su currículum aquí para que conozcamos un poco de usted. Salvador Iborra Chorro, catedrático de universidad en el área de mecánica de medios continuos y teoría de estructuras del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, España. Ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y profesor visitante de las universidades de Bristol, Reino Unido y Politécnica de Bari de Italia. Actualmente es vicerrector de Infraestructura, Sostenibilidad y Seguridad Laboral en la Universidad de Alicante. Su actividad investigadora se ha centrado en el comportamiento dinámico de estructuras y el refuerzo estructural, habiendo dedicado una parte importante de su investigación a estructuras que forman parte del patrimonio histórico. Autor de 85 artículos científicos, 72 de ellos en revistas indexadas, en el JCR, más de 120 comunicaciones a Congreso, varias de ellas en calidad de invitado. Ha sido director de 20 tesis doctorales, participa como revisor en más de 22 revistas de alto impacto, ha participado en 32 proyectos de investigación competitivos, en 17 como investigador principal y en más de 150 contratos de investigación de asistencia. Una pequeña parte de su extenso currículum, profesor Salvador, es para nosotros realmente muy gratificante contar con usted en esta convención científica y en este congreso. Eh, Tendrá, profesor, 45 minutos para desarrollar su conferencia y luego de ello daremos 15 minutos para intervenciones y preguntas, si es que la hubieron. Agradecemos nuevamente, profesor, su participación. Eh, Puede comenzar. Bueno, muchas gracias por tu amable presentación y lo que voy a proceder es a compartir la pantalla. Creo que se ve, creo que se ve bien, puede ser, se ve correctamente. Sí, es correcto. Muy bien. Bueno, pues tal y como me han presentado, vamos a hablar de la resistencia al fuego de estructuras de muros, paredes de ladrillo reforzadas con morteros que a su vez las reforzamos con mallas textiles. Esta, eh, esta investigación que hemos desarrollado en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante ha estado financiada por varios proyectos competitivos y lo que tratábamos en esta investigación es evaluar o mejorar la capacidad resistente de los muros, como pueden ver aquí, que inicialmente tienen una baja capacidad resistente frente a empujes horizontales y al reforzarlos por una o por dos caras con estas mallas que hablaremos detalladamente en este estudio, vamos a ver que mejoran considerablemente su utilidad. Pero bien, una vez hemos descubierto que estos muros mejoran la ductilidad con estos refuerzos, nos queda la duda de qué ocurre si en una situación sísmica o posísmica se produce o presísmica se produce un incendio. Es decir, son materiales, como veremos, que llevan fibra de vidrio, fibra de carbono, en cierto modo van recubiertos de algún polímero y queremos saber si esto sería capaz de resistir la acción sísmica. En la imagen pueden ver dos situaciones en nuestro laboratorio donde tenemos el muro colocado para hacerle un ensayo bajo cargas horizontales y cargas verticales, y en la parte inferior tienen el muro ya dañado, pero previamente
reforzado con esas mallas textiles. La presentación la voy a dividir en una serie de apartados, donde inicialmente les voy a explicar por qué vamos a mejorar la capacidad resistente utilizando estas mallas frente a acciones horizontales. A continuación, les voy a hablar del procedimiento que aplicamos para evaluar esa capacidad resistente frente a acciones cíclicas incrementales o, por ejemplo, para ver cuánto ha mejorado la capacidad resistente del muro, independientemente de que lo hayamos sometido a altas temperaturas o a incendio. Y les presentaré una serie de resultados de los muros sin dañar. A continuación, les mostraré cómo vamos a trabajar siguiendo un protocolo exactamente idéntico al que les he planteado hasta ahora cuando sometemos muros pequeños a incendio, bueno, a altas temperaturas, con temperaturas controladas en horno, y luego cuando sometemos estos mismos muros ya de estas dimensiones a incendio real. Les plantearé unas conclusiones y finalmente las líneas de trabajo. Cuando estamos viendo los patrones de estructuras que hay construidas en nuestras ciudades, lo que vemos es que las estructuras basadas en muros de ladrillo, muros de carga de ladrillo, no solo de tabique, sino de carga, ha sido uno de los materiales de construcción más utilizados a lo largo de la historia. Ya en época romana se utilizaban de una manera importante, pero en el siglo XIX se dispara la utilización de la construcción con muros de ladrillo debido a la industrialización, ¿no? Este es un material que conocemos que está compuesto por un ladrillo y por un mortero. Y la resistencia va a depender de la resistencia del ladrillo y de la resistencia del mortero. Distintas combinaciones de ladrillos y de morteros nos van a dar distintas capacidades resistentes. Esta expresión, nosotros en Europa tenemos el Eurocódigo 6, que está dedicado a la obra, a la mampostería, y nos permite distinguir varios tipos de ladrillo y varios tipos de mortero. Estas construcciones, si además tienen cierta antigüedad, como ocurre en muchas de estos edificios, pues también tienen una vulnerabilidad importante frente a la acción sísmica. Y los terremotos recientes que hemos tenido en España, lógicamente, hemos observado un daño muy importante en ese tipo de construcciones. Las de hormigón armado, de forma general, resisten mejor, ¿no? Pues para mejorar el conocimiento de estos materiales hemos desarrollado una serie de estudios que son los que les estoy enseñando, ¿no? Eh, Aquí vemos algunos edificios patrimoniales en L'Aquila, en Italia, en el año 2009, tras el terremoto. Vemos en Lorca, aquí en España, en 2011, y también dos imágenes muy concretas de cómo se ha destruido en 2016 la misma avenida en Amatrice, en Italia, ¿no? ¿Por qué TRM? Textile Reinforced Mortar es como se suele denominar en la bibliografía inglesa, o bien FRCM, Fiber Reinforced Cementitious Matrix, que lo podemos encontrar en la bibliografía con ambas designaciones, ¿no? ¿Por qué utilizar esos materiales compuestos? Bueno, pues como sabemos, los muros de ladrillo son materiales que resisten bastante bien la compresión y resisten bastante mal a la tracción. Enseguida vemos fisuras, ¿no? Cuando vemos en la parte de la derecha de la imagen que aparece una, mm, una carga vertical junto con una carga horizontal, si buscamos sus direcciones principales, observamos que esas direcciones principales producen una serie de compresiones en una dirección y una serie de tracciones en la otra dirección. Las direcciones donde perpendiculares a esa tracción es donde habitualmente observamos las fisuras. Esto cuando nos situamos en un muro real, observamos claramente cómo ese estado que tiene tensiones tangenciales y tensiones normales, como vemos en la figura de la izquierda, cuando buscamos sus direcciones principales nos vamos a una dirección, a una situación en la cual aparecen tracciones donde estamos observando claramente la grieta. Esto puede ocurrir bien debido a una acción sísmica, puede ocurrir debido a un asentamiento en otra situación, en cualquiera de estas situaciones, ¿no? Bueno, pues para eso
es para lo que vamos a intentar mejorar la capacidad resistente frente a esfuerzos cortantes de estas estructuras formadas por ladrillos y morteros. Este es un material que no tiene la misma capacidad resistente en todas las direcciones, no es isótropo como cuando habitualmente damos clase de resistencia de materiales o de estructuras. Este es un material ortótropo. También tiene un modo de elasticidad diferente en compresión y en tracción. Y si lo comparamos con otros materiales, como por ejemplo el hormigón o el acero, tiene un bajo módulo de elasticidad. Eh, Antes les decía que el Eurocódigo 6 en Europa pues nos da determinadas expresiones para calcular la compresión, la capacidad resistente a compresión o la capacidad resistente a cortante en función del tipo de ladrillo o del tipo de mortero que tengamos. Les muestro aquí unas imágenes de un ensayo de resistencia a compresión de un muro de ladrillo y mortero, ¿no? En este caso, hemos trabajado con ladrillos macizos y morteros predosificados para que la incertidumbre que pueden tener los ensayos la limitamos, ¿no? En este caso, el mortero viene predosificado y simplemente lo mezclamos con agua siguiendo las directrices del fabricante. También es verdad que los ensayos nosotros en Alicante los hacemos a largo plazo para evitar los efectos de las curvas de maduración de los morteros, en este caso morteros de cal y arena, y solemos hacer ensayos a 3 meses, o sea, esperamos 3 meses para evitar toda esa curva de maduración. Como pueden ver en la figura, dependiendo del estado tensional que se le someta, aquí en la imagen están viendo la figura A y la figura B. En la figura A estamos sometiendo una tracción, en esa tracción estamos produciendo la rotura completamente del ladrillo y mortero, y en la figura B lo que estamos observando es que a tracción falla directamente el mortero. En la figura C y la D estamos sometiendo a tracción en otra dirección, en la dirección vertical. Marcamos un material que estaría formado por un mortero y un ladrillo y está fallando en la zona de mortero. En la figura D, por contra, tendríamos un mortero muy resistente y un ladrillo poco resistente y el fallo se produce en esa dirección. Bueno, pues combinaciones de tracciones con cortante nos llevan a lo que estamos viendo en la figura de la derecha de la parte inferior, donde la dirección de las fisuras va a depender de esa combinación de esfuerzos normales y tangenciales que nos podría generar un sismo o bien un asentamiento. Bien, aquí en la figura les muestro un ensayo sobre una mesa sísmica de una estructura de muro de obra de fábrica. En este caso, lo que pueden ver es que en las zonas próximas a las esquinas se nos están abriendo y cerrando las grietas. Vemos claramente cómo se abre, se cierra la grieta en la zona de esas esquinas y son fisuras que ya se ha producido el daño de la estructura, o sea, la estructura ha fallado de forma frágil. Claramente, lo vemos en esta imagen, como en los bordes de las esquinas se nos están abriendo y cerrando las grietas y en el fondo se están formando elementos diagonales en la dirección donde se está produciendo la concentración de tensiones. Bueno, pues lo que buscamos cuando hacemos este refuerzo es evitar esa situación. Lo que pretendemos es mejorar el comportamiento dúctil de estas estructuras que inicialmente son frágiles. Como vemos en la primera imagen, una estructura de muros de carga de ladrillo, como consecuencia del efecto sísmico, toda la masa que tenemos en la cubierta me genera una fuerza, masa por aceleración, debido a los efectos de inercia, que va a generar esfuerzos cortantes sobre los distintos elementos de la estructura. Si por contra lo que nos encontramos es que además hay una serie de huecos debido a puertas y ventanas, eso mismo que hemos visto en el ensayo numérico, ese mismo movimiento de las grietas que se observaban en el ensayo, las grafiamos aquí en la figura y vemos que se pueden producir directamente movimientos como sólido rígido de esos bloques de obra de fábrica, o en la parte de la derecha lo que vemos son las fisuras en forma de aspa directamente sobre los muros donde
se absorben los esfuerzos cortantes debidos a la acción sísmica. En cualquier sismo, de cualquier situación del mundo, cuando nos encontramos con estructuras basadas en muros de carga, vemos estas cruces en forma de aspa, debido a que el sismo no solamente es un empuje en una dirección, sino que tiene un empuje en una dirección y empuje en la dirección contraria, produciendo la diagonal de fallo en un sentido, y cuando el sismo va en sentido contrario, nos produce el siguiente fallo. Bueno, ¿y por qué buscamos la ductilidad? Bueno, pues lo que tratamos es de mejorar ese material que, que fallaría de forma súbita, instantánea, por ser un material frágil, a darle cierta capacidad de formarse más allá del régimen elástico. Hay distintas definiciones de lo que sería ductilidad, como la capacidad de un material de deformarse plásticamente sin romperse, o la capacidad de una estructura para soportar deformaciones después de alcanzar la deformación de agotamiento mientras aún resiste cargas. He puesto las imágenes de una probeta sometida a tracción de un material muy frágil, como podría ser un vidrio, o incluso si sometiéramos a tracción un mortero o un ladrillo, la rotura sería frágil total. Y en la parte de la derecha lo que tenemos es un material que, una vez alcanzada el límite elástico, pues todavía puede seguir deformándose sin que se produzca esa rotura brusca. Y eso lo vamos a intentar o lo vamos a conseguir utilizando mallas textiles recubiertas de mortero. Seguro que han oído para otros materiales como el hormigón armado que se utilizan bandas de fibra de carbono con matrices poliméricas, ¿no? Y esas bandas son con una malla muy fina. En este caso, cuando trabajamos con morteros, en lugar de resinas, lo que nos encontramos es que el material es mucho más compatible con la propia mampostería. El mortero, en el fondo, estamos trabajando con un mortero similar al que se ha utilizado para unir los ladrillos, ¿no? La matriz cementosa que estamos utilizando también permite la transpiración, tiene un mejor comportamiento a la exposición a altas temperaturas. Cuando nosotros hemos ensayado los FRPs, los materiales poliméricos que habitualmente utilizamos para reforzar estructuras de hormigón armado, resisten muy mal la temperatura, las altas temperaturas, y hay que prepararlos, hay que dotarlos con un recubrimiento adicional para ello, ¿no? Y bueno, también este tipo de revestimientos se catalogan como mucho más reversibles para los edificios patrimoniales que el caso de los materiales con resina, ¿no? Aquí les muestro una serie de imágenes de en qué consiste nuestro material. Colocamos una capa base de material de mortero sobre la estructura que vamos a reforzar, colocamos una malla que puede ser de fibra de vidrio, fibra de carbono, puede ser de basalto, puede ser de materiales de fibras naturales, y a continuación se vuelve a colocar otra capa de mortero. ¿Por qué esta cuadrícula, esta malla, tiene unas dimensiones muy superiores a las de los materiales poliméricos? Porque el mortero no es líquido como ocurre con las fibras, y tiene que penetrar para que quede armado ese mortero. Bien, nuestros morteros, los ensayos con los que vamos a trabajar, son ensayos en los cuales en una primera fase trabajamos con muros pequeños, y estos muros pequeños los hemos construido de forma que los podemos introducir en nuestro horno, para poderlos someter a una curva de temperatura controlada. Estos son los que les decía que íbamos a hacer inicialmente en el horno. Bien, como ven, tiene unas dimensiones de doble ladrillo. Son cuadrados de 600 por 600 milímetros, y vemos cómo, aparte del tipo de aparejo, hemos utilizado siempre el mismo tipo de aparejo en todos los ensayos que hemos realizado, para que no sea la influencia del aparejo en este caso. A continuación, para el refuerzo se coloca una malla, llamémosle una capa de mortero, se coloca la malla encima y otra capa de mortero. Hemos utilizado distintos tipos de tamaño
y de características del material en nuestros ensayos. Hemos utilizado mallas de 30 por 30 milímetros de fibra de vidrio y de 10 por 10 de fibra de carbono. El peso, como pueden ver, es mucho más ligero el de la fibra de carbono, mucho más caro también, y la capacidad de la resistencia de atracción de la fibra de carbono es superior al de la fibra de vidrio. Verán que el resultado para cargas estáticas varía en cierto modo, pero para situaciones después de incendio, pues no hay tanta diferencia. Bien, entonces, una vez presentada el tipo de refuerzo que vamos a realizar, les voy a mostrar los dos tipos de especímenes que voy a realizar en esta presentación. Uno son los muros que vamos a ensayar en laboratorio en horno, bajo temperatura controlada, y el siguiente lo vamos a analizar en campo, los vamos a quemar en campo y a continuación los vamos a traer al laboratorio para ensayarlo bajo carga cíclica incremental. Los muros pequeños, como les digo, vamos a ensayarlos a compresión diagonal con distintas configuraciones de refuerzo. Es decir, ensayamos a la temperatura ambiental el muro sin reforzar, a temperatura ambiental el muro reforzado, y después vamos a quemar el muro, reforzar el muro y también quemar el muro reforzado. En la parte de la derecha de la figura tienen ya los muros grandes. Son muros de 3 metros por 2 de altura con un espesor de 23 centímetros. Los sometemos a una carga vertical, de forma que lo que estamos es simulando que ese muro está en el interior de una construcción. Esa carga vertical nosotros la hemos introducido con unas bandas de pretensado, a las cuales les tenemos adheridas unas bandas extensométricas y conocemos perfectamente la deformación que estamos introduciendo, además de tener una célula de carga en la parte superior. Y sometemos este muro a una carga, como les digo, lateral, cíclica e incremental hasta la rotura, como ahora veremos. Hemos colocado una serie de rodillos para evitar el rozamiento entre la carga vertical y el muro frente a la carga horizontal. En este caso, lo verán en un vídeo, lo que tratamos es de desacoplar la carga horizontal de la vertical para que no se produzcan daños no controlados. Bien, hemos ido analizando todas y cada una de los materiales. En este caso, hemos fabricado lo que se denomina cupones en la bibliografía inglesa de 400 por 100 por 9 milímetros y los hemos dejado curar 60 días. En este caso, hemos utilizado, como en esta imagen, es fibra de vidrio con una malla de 25 por 25 que tiene una resistencia a tracción de 1276 megapascales. Hemos seguido, para realizar el ensayo, eh, esta norma, la AC343 de 2013, que es el que nos permite pues, hacer de forma repetitiva los ensayos. A continuación, hemos diseñado un dispositivo en el laboratorio para poder realizar un ensayo a tracción de estos cupones, donde claramente se observa una primera curva de tracción. Cuando fisura el mortero, cambia la pendiente de esa fisura y tenemos los dos tramos muy característicos de este tipo de materiales, independientemente de que sean fibra de carbono. Y estimamos directamente el módulo de elasticidad como el incremento de tensión partido por el incremento de deformación y calculamos la deformación unitaria partido por la longitud por la longitud inicial. En este caso hemos colocado una serie de dispositivos sobre nuestra prensa. La célula de carga nos da el valor de la fuerza y el LVDT, el sensor que pueden ver colocado en la imagen, es el que nos da los incrementos de longitud que se produce la pieza. Bien, para poder medir las deformaciones también hemos utilizado el conocido Digital Image Correlation, que nos permite, con una serie de moteado que hacemos sobre las probetas, conocer mediante un tratamiento de imagen
esa deformación unitaria que se produce. Bien, con una batería de probetas que nosotros hemos trabajado, hemos construido y las hemos dejado curar de tiempo suficiente, hemos desarrollado unos ensayos a carga térmica. Es decir, los hemos quemado, los hemos sometido a distintos incrementos de temperatura, los hemos ensayado y todo eso, si les interesa, lo pueden ver en un artículo que tenemos publicado en Construction and Building Materials, el Textile Reinforced Mortars, Textile Behavior After High Temperature Explosion. En este caso, no voy a entrar aquí en esta presentación en este trabajo porque voy a hablar más de los muros ya una vez reforzados. Bien, la combinación del mortero y la combinación de esa malla nos permite evaluar los módulos de elasticidad y las tensiones de fisuración de esas probetas, es decir, los parámetros de esa curva. En esta presentación les voy a hablar solo de parte experimental, pero para hacer simulaciones es muy importante disponer de todos ese tipo de resultados. Entonces, como pueden ver, tras 60 días, la fisuración se produce al 12% de la carga y somos capaces de calcular la deformación, de evaluar la deformación de fisuración y el módulo de elasticidad en fisuración. A partir de ahí cambia la pendiente, cambia el módulo de elasticidad y obtenemos el valor de estos materiales. Bien, a continuación, ¿en qué consiste el ensayo experimental? Como les digo, independientemente de que las probetas estén a temperatura ambiente y las vayamos a ensayar o las sometamos a incendio y las vayamos a ensayar, este es el procedimiento que nosotros hacemos para conocer o para poder comparar la capacidad resistente de distintas probetas quemadas y no quemadas. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos es el montaje y la instrumentación de la prueba. A los ensayos de los muros se han colocado formando un ángulo de 45 grados con la horizontal y se han sometido a una compresión diagonal. Los ensayos se han realizado mediante un control de velocidad de desplazamiento vertical que ha generado una carga vertical en la esquina del muro. En este caso, lo que queremos es simular no solamente la capacidad resistente a compresión de este muro, sino cuando viene una carga lateral, que podría ser la de un sismo o la de un asentamiento, cómo se produce ese daño por corte. La monitorización de la carga introducida la hemos realizado con una célula de carga y la monitorización de la deformación la hemos realizado de dos maneras. Por un lado, hemos colocado dos LVT formando 90 grados, como ven en la imagen, uno en la dirección vertical y otro en la horizontal, y en el caso de la otra cara, hemos hecho un moteado sobre la otra cara y hemos utilizado una cámara convencional para tomar fotografías cada determinados segundos y a partir de ahí nosotros tratamos la imagen y somos capaces de evaluar, como ahora ven en algunas imágenes, la deformación que se produce en diferentes puntos. Bien, en el caso del ensayo de compresión diagonal viene normalizado por una norma ASTM y en este caso somos capaces de conocer la tensión cortante en función de las medidas de nuestro LVDT y del valor de la carga que estamos aplicando. Además, me permite esta norma con estas expresiones conocer también el módulo de rigidez de estas expresiones que luego me van a permitir o me van a servir para comparar. Eso ha sido con respecto a las probetas pequeñas y con respecto a las probetas de 3 metros por 2 metros, pues lo que pueden ver en la figura es cómo nosotros generamos el ensayo o realizamos el ensayo. Colocamos el muro sobre la losa de carga, la losa de reacción del laboratorio. A continuación colocamos un elemento de color gris que tiene una serie de rodillos y sobre los rodillos lo que hacemos es que colocamos unas vigas de reparto. Esas vigas de reparto tienen unos cables en los extremos que son los que pretensamos verticalmente. Una vez está pretensado verticalmente, ese muro está sometido a compresión. Una compresión que nosotros conocemos utilizando las galgas extensométricas que tienen estos elementos
y una vez está ya en carga, procedemos con el actuador horizontal a someterle a una carga de empuje y tracción, empuje y tracción. Esa carga de empuje y tracción es incremental hasta que se produce la rotura. Bien, ¿cómo se fabrican estos muros? Pues directamente, esta es una de las grandes ventajas que tiene este material, que no necesitamos grandes especialistas para poder fabricar o para poder reforzar esa estructura. Un albañil puede ejecutar. Se coloca una primera capa de mortero para regularizar la superficie y dejarla preparada para impregnar la malla sobre él. A continuación, una vez está colocado esta malla, se vuelve a colocar una siguiente capa de mortero para configurar ese material. En este caso, es otra campaña experimental, no la que voy a hablarles hoy. En este caso, estábamos hablando de muros que tienen hueco de ventana. Bien, pues algunos de los resultados que nosotros hemos ido obteniendo en estos muros sin quemar, los vemos aquí en la imagen, ¿no? En la imagen vemos, les muestro los dos, los muros macizos sin reforzar, muros macizos reforzados, muros con hueco de ventana sin reforzar y muros macizos, perdón, hueco de ventana reforzados. La designación que les he dado, que les hemos marcado en cada una de las figuras es UW sin refuerzo, NDRW es Non-Damaged Reinforced Wall, o sea, muros reforzados, no dañados y reforzados a dos caras. El siguiente es Damaged Reinforced Wall, es decir, tenemos el refuerzo con TRM después de que haya sido dañado. Y el último, el DRW1S, es Damaged Reinforced Wall con refuerzo a una sola cara, ¿vale? Bien, pues como pueden ver en la imagen, este es el ensayo al que hemos sometido la probeta, estos muros grandes, a carga cíclica incremental. ¿Ven la figura como de forma cíclica incremental hasta que llegamos a rotura? Aquí en este caso el salto ha sido grande porque hemos acabado el ensayo después de hacer un pushover. Y en la figura inferior lo que pueden ver ya son algunos resultados. Estamos viendo con la línea azul los muros sin reforzar. Vemos directamente cómo el valor del cortante en la base es inferior a cualquier otro. A continuación tenemos la línea gris, que son los muros dañados y reforzados, y vemos que han alcanzado a un determinado valor, mucho más alto, prácticamente el doble, que los sin reforzar. Y luego tenemos los muros que no estaban dañados y los hemos reforzado. Vemos que el valor de la resistencia es un poco más alto, pero sin duda, en ambos casos, tanto el muro que estaba dañado y que luego hemos reforzado, como el muro que, que, que hemos dañado y luego lo hemos reforzado, en ambos casos estamos casi duplicando la capacidad resistente frente a acciones horizontales del muro sin reforzar. En el vídeo pueden ver cómo esa deformación de empujamos hacia un lado, tiramos hacia otro, empujamos hacia un lado, tiramos hacia otro, y se ve muy claro por el tirante en la parte superior cuando se tracciona. No vemos la deformación, cuando se comprime pandea y lo vemos, ¿no? Bien, estos ensayos hemos utilizado bastante el Digital Image Correlation, que nos permite ir evaluando cómo se van produciendo las máximas deformaciones en esta probeta antes de que se produzca incluso el daño visible, ¿no? Bueno, en este caso nosotros vamos viendo en estas figuras en la parte inferior cómo en las distintas fases se van produciendo deformaciones. Esas deformaciones van siendo mayores, todavía no se produce la rotura hasta que finalmente vemos en las zonas rojas donde se ha producido la rotura. Con la utilización de sensores físicos en lugar de la imagen, en ocasiones lo que hemos tenido es que se nos han roto los sensores, ¿no? Y bueno, estos sensores valen un dinero y son irrecuperables. Pueden ver en el vídeo
que se está proyectando, cómo estamos capturando imagen y al final aparecen una serie de fisuras antes de que se produzca la rotura, que en este caso están viendo una rotura directa por compresión diagonal. Eh, de este trabajo hemos publicado en la revista Sensors un estudio sobre la utilización de la correlación digital de imágenes para analizar estos efectos, ¿sí? Podemos ver ya en los muros grandes lo mismo, exactamente son distintos ensayos, distintos muros, donde vamos viendo la evolución de las fisuras antes incluso que se produzca el daño visible, ¿no? En la grande que les he puesto, en la figura de la derecha, ya es una imagen del final. Está completamente dañado por el pushover y nos hemos quedado en dos partes, la parte inferior, la parte superior, por eso aparecen con colores diferentes, son las deformaciones que se han producido. También en la revista Engineering Structures tenemos publicado estos ensayos con los muros grandes sometidos exclusivamente a cargas cíclicas, no todavía cargas térmicas. Bueno, si observamos los buenos resultados que nos da el refuerzo con las mallas textiles, en la primera imagen estamos viendo lo que sería la envolvente de los ciclos histeréticos. Antes les he mostrado uno de los ciclos histeréticos, pero ahora solamente la envolvente, los valores máximos. Y vemos como el muro no dañado, en línea azul, lo vemos en la figura de la izquierda, ese muro tiene una determinada pendiente, alcanza un valor de una determinada resistencia y falla de forma frágil e instantánea, ¿no? Cuando se refuerza, cuando tenemos un muro de la línea negra oscura, vemos que ese muro es el NDRW, era un muro que no estaba dañado y lo hemos reforzado. Lo hemos introducido en el ensayo y vemos que prácticamente el doble de la resistencia de pico de ese muro frente al muro no reforzado. Pero no solo eso, sino que una vez dañado, sigue admitiendo deformaciones sin que se produzca el fallo frágil. Si ven la figura anterior, veían, les hablaba, perdón, en la figura anterior, en esta imagen grande, estamos viendo en azul y en verde. Hemos visto ya que este muro que no estaba reforzado se ha producido un fallo frágil, instantáneo, se ha producido el colapso, el daño, ¿no? Bien, y cuando nos vamos al siguiente escalón, cuando estamos hablando de un muro que ya estaba dañado y luego se ha reforzado, lo sometemos al mismo ensayo y observamos que prácticamente somos capaces de alcanzar una resistencia casi el doble que el muro sin reforzar, es decir, en una situación posísmica se ha dañado el muro, lo reforzamos y hemos sido capaces de llevarlo a una resistencia casi superior a la que tenía antes de reforzarlo. Y también observamos que tiene una mejora considerable de la ductilidad. Bueno, el caso similar cuando analizamos la pérdida de rigidez del muro. El muro sin reforzar tiene una rigidez inferior y también observamos la rotura frágil, mientras que en este caso analizamos la pérdida de rigidez tanto a tracción como a compresión, tanto a acción como a compresión. Por eso aparece uno a la derecha, una gráfica a la derecha y otro a la izquierda. Y también en ambos casos el refuerzo, tanto el muro dañado como el muro no dañado, han funcionado pues muchísimo mejor que el muro intacto pero no reforzado. La disipación de energía en ambos casos de los muros, ven como la línea azul de la figura de la derecha del todo tiene muy poca disipación de energía, mientras que en el caso de los dos muros, el dañado y no dañado pero reforzados, se mejora considerablemente. Pasemos ahora a los ensayos, a estos mismos ensayos, pero antes de realizar estos ensayos los hemos sometido también a una situación de incendio. Bien, lo que ven en la imagen, en la primera imagen, es una de las probetas que vamos a ensayar a compresión diagonal, pero dentro del horno. Hemos tomado una imagen con la cámara térmica y estamos observando que en ese instante hemos abierto, el horno se hace, eso lo hicimos solo para hacer la foto, ¿eh? Nosotros tenemos una serie de termopanes dentro del horno, el horno está cerrado y estamos sometiéndolo a una serie de curvas de temperatura que ahora veremos.
En este caso, con la cámara térmica observamos una temperatura de 536 grados al que está sometido la probeta. Bien, en la parte central, la imagen que tenemos en la parte central es el ensayo que hemos hecho con los muros grandes. Los muros grandes, en este caso, pueden ver en la figura uno, dos, tres, cuatro muros que tienen diferentes condiciones de contorno que ahora veremos. Algunos están reforzados, otros no están reforzados, hay otros que tienen fuego a dos caras y otros que tienen fuego solo a una cara, ¿vale? Si vemos el ensayo en este caso lo hicimos en una campa, en el exterior de la universidad, y recurrimos al consorcio de bomberos de aquí de Alicante, que nos ayudó tanto a generar la ignición del fuego como a tenerlo controlado. Les repito la imagen, vemos cómo la carga térmica la hemos utilizado con madera y ya estamos viendo, por ejemplo, el primero que se ve es un muro que está sometido a un fuego a una sola cara y que no estaba reforzado. El segundo muro es ya un muro que tiene un refuerzo a una cara y bueno, ahora veremos las imágenes del daño concreto. Eso mismo, esas mismas condiciones de fuego las vemos con la cámara térmica y observamos cómo estamos rondando temperaturas de 660 grados. Nosotros queríamos, durante el ensayo, teníamos planificado alcanzar temperaturas entre 600 y 800 grados como máximo. Puntualmente, en alguno de los termopares se alcanzó algo más y se dañó, ¿no? Pero bueno, en general el ensayo salió muy bien, como ahora veremos las figuras. Bueno, estos resultados tenemos publicados el de las probetas pequeñas en la revista Engineering Structures, donde hablamos del Masonry Walls Strengthened with Textile Reinforced Mortars as subjected in planes cyclic load after real fire exposure. Y luego tenemos también el de las probetas pequeñas, ¿vale? Hablamos de altas temperaturas o incendio real. Bien, la campaña experimental a la que hemos sometido los muros pequeños. Como ven, ahí está la imagen en el horno, donde tenemos, perdón, la imagen no la ven todavía, ahora sí la ven, donde tenemos el muro colocado en el horno. Se han colocado una serie de termopares, tanto en el interior, hemos taladrado el ladrillo, hemos colocado termopar y también en superficie para conocer también la temperatura en el exterior y en el interior, aparte de hacer ese control con la cámara térmica. Bueno, hemos construido 8 configuraciones diferentes con 3 probetas para cada configuración, lo que implica un total de 24 probetas. Las 2 series iniciales son de muros de mampostería sin ningún refuerzo. Uno ensayado sin ningún daño a altas temperaturas y el otro después de haberlo calentado a 600 grados. Las 2 segundas series son muros de mampostería reforzados con fibra de carbono o vidrio y sin ningún daño a altas temperaturas. Las 2 terceras series son muros de mampostería dañados a altas temperaturas y después reforzados con carbono o con vidrio. Y las 2 últimas series son probetas reforzadas y dañadas a altas temperaturas antes del refuerzo. Con esta campaña lo que simularíamos serían diferentes escenarios, los diferentes escenarios reales, pero hechos en el laboratorio. Un edificio que sufre un incendio y posteriormente es reforzado, o sea, el TRM no estaba dañado, y luego un edificio reforzado con TRM que posteriormente sufre un incendio, y ahí el TRM se daña. En esa diapositiva lo que podemos observar es la imagen de la derecha está tomada con la cámara termográfica, que muestra una temperatura elevada en torno a los 550 grados, 536 en la imagen, y el otro gráfico muestra la temperatura que hemos monitorizado con los termopares que hay sobre la superficie y el interior. Ese tipo de ensayos, cuando nos queremos hacer normalizados, habría que realizarlos en un laboratorio muy específico. Para alcanzar la curva que nos pide la norma ISO, hay que alcanzarla con una determinada velocidad y esto con hornos eléctricos habitualmente no se alcanza esa velocidad y se suelen utilizar con quemadores de gasolina o de diésel o de combustible, ¿no? Pero bueno,
Nosotros hemos mantenido, generado más o menos esta curva en el laboratorio y todas las probetas han sido sometidas al mismo ensayo, por lo tanto, estamos comparando bajo las mismas condiciones de carga todas las probetas. Pueden ver en esta figura la línea azul, que es la que hay en la temperatura que se alcanza sobre la superficie del muro, y en el interior, justo en el centro de uno de los ladrillos donde hemos colocado el termopar, vemos que no se alcanzan esos 600 grados, sino algo menos, unos 400. Bueno, pues cuando nos vamos a analizar las distintas configuraciones, o sea, los muros reforzados, no dañados y ensayados a 20 grados, estas son las condiciones de- de ensayo del que les he hablado antes, ¿no? Al principio, cuando lo hemos planteado, pues bueno, vemos que lo más interesante es la ductilidad. En esta figura vemos las líneas a puntos, que son los muros no reforzados, y las líneas azules o negras, y las azules reforzados con fibra de vidrio y las negras reforzados con fibra de carbono. Y como hemos ensayado varias probetas, salen varias curvas, y tienen cierta dispersión, pero desde luego no observamos que la fibra de carbono a la obra de fábrica, o sea, lo que es la mampostería, los muros de ladrillo, le hagan tanto beneficio. Es más habitual, o es como, digamos, económica y técnicamente mejor la fibra de vidrio. Las imágenes de la derecha muestran el modo de fallo. Es un agrietamiento vertical en la dirección de la carga aplicada por un deslizamiento de las fibras con respecto a la matriz de mortero. Lo interesante es que la rotura no es instantánea. En los muros que son solo de ladrillo, sin refuerzo, la rotura es absolutamente frágil y se parte. Aquí en este caso estamos viendo que se produce en la figura de la derecha pues una grieta y se tarda un nivel de carga. O sea, fíjense cómo se ha deformado de una manera considerable la probeta y sin embargo no se ha producido todavía la separación en dos mitades de ese elemento. Bien, la siguiente imagen que les muestro son los muros reforzados tras sufrir daño a temperaturas de 600 grados. Esto sería lo similar a lo que nos puede ocurrir en un incendio, donde se ha producido un incendio y a continuación procedemos a reforzar. Entonces podemos observar en esta diapositiva el comportamiento del mecánico de esas probetas reforzadas a altas temperaturas, donde el TRM no ha sufrido daño. Como decía, esto sería pues un incendio, una situación de un incendio convencional donde hemos reforzado. Y el TRM con fibras de carbono puede restaurar la resistencia y la rigidez de los muros originales, proporcionando ductilidad adicional a este muro de mampostería que está dañado. Tiene un peor comportamiento en estos resultados las probetas de fibra de vidrio. Podemos ver las líneas a puntos, estas tres líneas de puntos son las probetas que se han ensayado directamente a 600 grados, sin refuerzo. Y a continuación vemos las líneas azules, que son fibra de vidrio, se han reforzado el muro después, o sea, el TRM no está dañado, y la fibra de carbono de la misma manera. En prácticamente todos los casos, salvo en una de las probetas que debe de haber habido un error de fabricación, en el resto de las probetas la ductilidad se mejora considerablemente. Vemos claramente en la imagen que el daño se ha producido o sea, el fallo de este muro durante el ensayo no se ha producido, no lo observamos de frente, sino lo que se ha producido es que se ha dividido en dos hojas el muro. Se ha degradado considerablemente el mortero interior de esos elementos. Lógicamente el exterior no, porque no se ha sometido a incendio. Bien, a continuación les muestro los resultados de los muros dañados a temperaturas de 600 grados. En este caso, la última campaña que les muestro es probetas de mampostería reforzadas antes del fuego, ¿eh? Y por tanto, esas mallas de refuerzo han estado sometidas al incremento de temperatura. El TRM está dañado, ¿vale? Es interesante ver cómo las fibras de carbono se comportan prácticamente igual que en el caso anterior, aunque se pierde de utilidad. Si vamos al caso anterior, fíjense cómo teníamos las probetas reforzadas con fibra de carbono, mientras que aquí las probetas con fibra de vidrio se han dañado más, es decir, no han alcanzado
no se incrementa la resistencia de estas probetas, sino que nos da el mismo resultado que las probetas sin reforzar. Y es muy interesante porque es la primera vez que observamos nosotros delaminación del refuerzo. Habitualmente, cuando estos resultados los hemos presentado en revistas, de estas que les he comentado, los evaluadores siempre nos han dicho el problema de la delaminación del refuerzo. Nosotros no lo hemos observado nunca, salvo ahora. Hasta este momento, cuando se ha dañado el refuerzo, entonces sí observamos la delaminación. Vemos cómo se ha separado el refuerzo del muro, pero hasta entonces nosotros no lo habíamos visto nunca, ¿eh? No lo hemos podido observar. Entonces, la conclusión que podemos ver claramente es que cuando hemos metido en el horno la probeta reforzada con fibra de vidrio, su resistencia final a compresión diagonal es similar a la que no estaba reforzada. Y sin embargo, la fibra de carbono ha tenido un mejor comportamiento. Bueno, les pongo aquí un vídeo porque con este vídeo lo que estamos observando es durante el ensayo cómo se va produciendo la rotura, vamos viendo la rotura hasta que se produce el fallo completo, ¿no? Aquí el fallo que hemos visto ha sido un fallo frágil y no se ha producido como consecuencia del refuerzo, sino que en este caso teníamos una probeta que ya estaba dañada todo. Hemos metido en el horno la probeta reforzada. Y cuando hemos procedido al ensayo, se ha producido el daño en el propio mortero. Y eso es lo que hemos visto en ese colapso. Ven negra, la probeta está negra de haberla sometido a esta alta temperatura, va teniendo ductilidad, no se produce la rotura instantánea que se produce en las probetas sin reforzar, pero al final observamos el daño completo. Bien, pasamos a ver un poco el resumen de los resultados de todas estas probetas que hemos ido ensayando. Lo que observamos como resumen, podemos comparar la resistencia de pico y el módulo de rigidez en cada una de las series de probetas. Primero, la resistencia de pico, la caída de la resistencia del 50% en las probetas de mampostería sometidas a altas temperaturas. Es decir, la probeta que no estaba reforzada y que la hemos quemado, después de haberla quemado, la hemos ensayado y su resistencia ha caído el 50%. Bueno, esto es importante para cuando tengamos que peritar o analizar estructuras que se han dañado. Como segunda conclusión, se observa una mejora evidente para las probetas que no están calentadas y están reforzadas, o bien con vidrio o bien con carbono. Esto lo tenemos en la azul y en la gris. El refuerzo de las probetas tras muros dañados a altas temperaturas muestra que las probetas de TRM con fibras de carbono recuperan la capacidad resistente original, independientemente del orden de ejecución de los refuerzos. Y las probetas de fibra de vidrio sufren un peor resultado, ¿no? Y para la figura de la derecha, que es la correspondiente al módulo de rigidez, pues observamos que las conclusiones son similares, ¿eh? Podríamos decir que son como réplicas, aunque en el eje de abscisas, en lugar de tener tensiones tangenciales, tenemos un módulo de elasticidad transversal. Bien, en el siguiente ensayo es el ensayo un poco más potente que tuvimos que realizar con el apoyo de bomberos. En primer lugar, una vez fabricamos los muros, los llevamos con esta camión grúa a la campa donde hicimos el ensayo. Hicimos el montaje del ensayo, dejamos que enfriara y a continuación volvimos a tesar verticalmente estos muros, los llevamos al camión y los introdujimos en el laboratorio. Entonces, en esta imagen, lo que vamos a ver es, primero, lo que llamamos DU, muro dañado no reforzado. En este caso, tenemos un muro que va a estar sometido a fuego a dos caras, como ven en la imagen. Después tenemos el DR1, es el muro dañado, reforzado por un lado, y aplicamos el incendio después, ¿vale? El DR2 es un muro dañado, es un muro reforzado por ambos lados y el TRM es aplicado tras el incendio. O sea, insisto, es el TRM sin daños. Y el R2D es un muro reforzado por ambos lados, está dañado y el TRM se aplica antes del incendio. Por lo tanto, el TRM se va a dañar. Hemos colocado
distintos termopares en distintas posiciones. Pueden ver los termopares marcados en azul y los termopares marcados en verde. En este caso, los termopares en verde lo que me dan es pues, temperaturas de llama, es decir, están en la superficie del muro, y los termopares azules, en este caso, hemos taladrado el muro y los hemos colocado dentro, en el interior, para conocer cómo se han incorporado, cómo se comportan. Bueno, pues en este caso, resultados con más detalles, si quieren leer un artículo completo de este trabajo, lo hemos publicado en Engineering Structures en el año 23 y pueden acceder para poderlo leer. Pero bueno, ¿qué es lo que hemos ido observando, no? Bueno, pues en la figura de la izquierda lo que tenemos es la evolución de los distintos termopares durante el incendio. Y aquí lo que observamos es que, bueno, en forma puntual, en algunos termopares se han alcanzado temperaturas de pico entre 600 y 1000 grados. Hemos intentado reproducir la curva que les he mostrado anteriormente en el laboratorio. Y en este caso, se produce la ignición y vamos controlando la temperatura tanto con los termopares como con la cámara térmica y los bomberos iban alimentando con palets de madera para que pudiéramos mantener ese incendio durante una hora aproximadamente. Bien, en la figura de la derecha lo que tenemos es las temperaturas que se han alcanzado en el interior de las probetas de mampostería. Y a diferencia en el exterior, que habíamos registrado temperaturas de pico entre 600 y 1000 grados, en el interior prácticamente todas las probetas estuvieron por debajo de los 200 grados. Es decir, el ladrillo estuvo con temperaturas por debajo de los 200 grados. Bien, eh, si analizamos un poco las formas de daño, nosotros trasladamos las probetas al laboratorio una vez enfriadas y a continuación lo que hicimos es someterlos al mismo ensayo que les he explicado, ¿no? Entonces vemos en la figura A el espécimen DU, que es el muro dañado no reforzado, es decir, es un muro que lo hemos quemado y una vez quemado, sin reforzar ni nada, lo hemos sometido a carga cíclica incremental hasta la rotura. A continuación, el DR1 es el muro dañado, reforzado por un lado, pero el TRM es aplicado tras el incendio. El C y el D, que tienen aquí en la figura, es el DR2, que es el muro reforzado por ambos lados, pero el TRM se ha aplicado tras el incendio, no tiene daños. Y el último es el R2D, que es el muro reforzado. Aquí lo que vemos es un poco imágenes cualitativas, lo vemos que están en negro, está esos muros que se han dañado y luego hemos colocado esa ese mapeado para poder hacer el registro con las Digital Image Coordinates. Bueno, para ir concluyendo de los resultados que hemos hecho, lo primero, cuando estamos hablando de las probetas pequeñas que hemos ensayado al horno, pues bueno, hemos visto que los refuerzos con TRM pueden ser una solución de refuerzo interesante y pueden proporcionar aumentos significativos en la resistencia, rigidez y utilidad en términos de capacidad al corte, sobre todo cuando estamos trabajando en situaciones o bien por asentamientos o bien por carga sísmica. En los que han estado expuestos, los muros que han estado expuestos a 600 grados, los de TRM intactos con fibras de carbono pueden restaurar las propiedades originales de las paredes, de los muros, proporcionando una ductilidad adicional. La fibra de vidrio muestra un comportamiento peor, en este caso frente a las condiciones de incendio. Y en los paneles expuestos a 600 grados, los paneles de TRM dañados con fibras de carbono pueden restaurar la resistencia inicial de las paredes, pero no la rigidez. Y las fibras de vidrio muestran más daños y las paredes se comportan como si no estuvieran reforzadas. Es lo que hemos observado en esas situaciones. Muros sin dañar, muros, eh, muros reforzados tras el daño y muros reforzados a los que les hemos sometido el daño. La palabra daño quiero hacer referencia al incendio. Luego lo hemos llevado a rotura. Cuando estamos hablando de los muros macizos, pues con los muros macizos las conclusiones son similares. Se observa una mejora importante cuando comparamos los muros reforzados en sin reforzar.
Y bueno, de forma general lo que podemos concluir es que el refuerzo con TRM es capaz de restaurar la integridad original del muro de la mampostería severamente dañado. Todo esto es muros sometidos a cargas cíclicas incrementales sin daño por incendio. Estamos comparándolos nuevos y reforzados y ambos sometidos a incendio. Entonces, observamos que el TRM mejora la capacidad de desplazamiento del muro, el TRM mejora la carga máxima y observamos que muros dañados y reforzados y muros no dañados y reforzados muestran un comportamiento de refuerzo con cierta utilidad residual tras la iniciación del daño. Y bueno, cuando lo sometemos a fuego real, cuando lo sometemos a fuego real, la acción del fuego puede comprometer seriamente la integridad de las estructuras de mampostería, de obra de ladrillo, ¿no? Hemos visto que en algunos casos bajábamos su capacidad resistente a más del 50%. El TRM puede ser una solución eficaz y evitar el agrietamiento a la mampostería por fuego. Y el TRM, aunque no esté dañado, puede no ser capaz de reforzar adecuadamente un muro que esté muy dañado por el fuego. Bueno, de forma general, he marcado en la parte inferior pues que estos resultados respaldan la eficacia de los TRM como una solución efectiva para mejorar la capacidad mecánica, la ductilidad y la estabilidad de los muros, incluso en situaciones de incendio. Y bueno, un poco los últimos trabajos que estamos haciendo van en esta misma línea, pero estamos trabajando con muros de tapial. Entonces, con estos muros de tapial una de las cosas que nos preocupaba era la adherencia, no es lo mismo, que la adherencia en el ladrillo es mucho mejor, hemos hecho ensayos de adherencia, como están viendo en la primera figura de la izquierda, y hemos trabajado con probetitas muy pequeñas para primero conocer la dosificación, poder ajustar la dosificación bien de estos materiales y la presión a la que los íbamos a someter, hasta que al final ya hemos fabricado un muro para someterlo a compresión diagonal y hoy hemos hecho la imagen de la figura de la derecha del todo, es una imagen de hoy, donde hemos sometido a compresión diagonal ese muro y ese muro al final hemos observado que no tiene delaminación y se ha roto directamente por el propio muro, por la capacidad de resistencia cortante interior que tiene el muro. Todos estos resultados y medidas y tal quedan por analizar y no las tenemos todavía estudiadas. Bueno, esto no se hace solo. Como no puede ser de otro modo, hay un grupo de personas en el grupo de investigación que trabajan intensamente y bueno, pues quiero mostrar mi agradecimiento a todos ellos y también al Gobierno de España, que nos ha permitido, a través de varios proyectos de investigación competitivos, trabajar en estas líneas. Y en este caso tenemos una estrecha colaboración con la empresa Mapei, que esta colaboración pues, nos permite disponer de materiales para poder hacer estos esfuerzos, estos ensayos. Y con esto os doy por concluida mi presentación y muchas gracias por haberme escuchado durante todo este tiempo y dejo abierto el micro para las preguntas que me quieran realizar. Muchas gracias, profesor Salvador. Y entonces, efectivamente, damos paso a las preguntas. Si alguien tiene alguna intervención, por favor. Si no, pues empiezo yo, profesor. Muy bien. A ver, aprovechar. En realidad, más allá del extenso trabajo que nos ha presentado en que, como usted termina diciendo, pues se evalúa la efectividad del TRM en estos muros de mampostería. Mi curiosidad pues va un poco direccionada a lo que intentamos hacer aquí, que son ensayos a carga cíclica. Entonces, ustedes aplicaron carga vertical usando estas barras pretensadas. Mi pregunta es, bueno, la pretensión del muro hace que, por efectos de la compresión, el muro quede, o sea, se aumenta la rigidez del muro natural a efectos de la compresión que tiene. Mi pregunta es si las barras, al estar pretensadas y a su vez conectadas con la losa de reacción que ustedes tienen, no les genera también una rigidez adicional que tendría que de alguna forma evaluarse como para decir cuál es la rigidez que están tomando las barras y cuál es la rigidez real del muro. O en todo caso, si se contempló o cómo lo desligaron.
Vale, esta es una pregunta pues ya muy profunda, ¿no? Porque es una persona que controla, que sabe lo que está preguntando. Vamos a ver, la realidad es que si tuviéramos capacidad, nosotros en Alicante no lo tenemos, lo ideal sería, a ver, en lugar de introducir la carga mediante estas dos barras que generan el pretensado, lo ideal sería utilizar dos actuadores en la parte superior que me garantizaran la carga y la deformación, ¿no? Es decir, que cuando nosotros generamos un empuje vertical, simularan esos dos actuadores el peso que tenemos arriba de la estructura. Nosotros no tenemos dos actuadores adicionales con respecto al que tenemos y el invento que hicimos fue el que les he mostrado en la figura. Lo hemos debatido mucho nosotros y al final lo que estamos es comparando resultados de ensayos idénticos. Es decir, comparamos ese esfuerzo que estoy introduciendo de componente axial y ese momento adicional que me da el pretensado en una estructura que no tiene refuerzo o una estructura que tiene refuerzo. Es decir, el procedimiento de ensayo es lo mismo, es el mismo. Luego es verdad que la extrapolación a un caso real, cuando estamos hablando de un muro de una planta baja que tiene cuatro plantas encima y que tiene un peso propio de las plantas de encima, el ensayo no es exactamente lo mismo, porque ese muro que de la planta baja tendría una compresión, pero no tendría esa rigidez adicional de estar dando los pretensados. Pero nosotros lo que hacemos es que analizamos la efectividad del refuerzo con la misma configuración de ensayo. Entonces, con la misma configuración comparamos. No quiere decir que eso sea el ensayo real absolutamente. ¿Vale? El ensayo idéntico a lo que sería el muro de una planta baja. Ahora bien, como hemos colocado en los cuatro cables, hemos colocado galgas tensométricas, somos capaces de conocer esas cargas que me traslada el momento que está introduciendo los cables. No sé si con esto le he contestado a la pregunta que me está haciendo. Es decir, comparamos dos ensayos iguales, eh, aunque no sea exactamente la realidad. ¿Me he explicado? Eh, Sí, muchas gracias, profesor, por su pregunta. Otra asociada también a la carga vertical, ya le digo, es el interés de aprender esto, es si confiaron plenamente en el pretensado de las barras para decir cuál es el valor de la pretensión. Claro, hay una deformación unitaria que uno puede asociar con el esfuerzo de la barra y finalmente con la fuerza. La pregunta es si hicieron algún proceso de calibración como para evaluar si efectivamente lo que estaba dando la carga tensiométrica pues es la carga axial que se esperaba. sí. A ver, nosotros hicimos en los primeros ensayos, lo que colocamos fue galga extensométrica y debajo de la viga cargadera colocamos una célula de carga. Por lo tanto, cuando nosotros estábamos cargando los tirantes, estábamos midiendo dos tirantes con bandas extensométricas sobre cada tirante, pero a la vez la célula de carga nos daba una fuerza. Entonces sabíamos directamente la fuerza que estábamos haciendo con la célula de carga. Es decir, teníamos dos células de carga arriba del muro, debajo de la viga cargadera. Ok, me queda claro, profesor. No sé si existe alguna otra consulta de parte de los asistentes. Bueno, al no haber más preguntas, pues quiero reiterar mi agradecimiento, profesor Salvador, de parte de la Universidad Técnica de Manabí, en el marco de esta octava Convención Científica Internacional y a su vez del séptimo Congreso Internacional de Ingeniería Aplicada. Ha sido un honor poder escucharlo y bueno, estamos muy agradecidos. No sé si tenga algunas Bueno, palabras finales, profesor. Bueno, pues para mí ha sido un honor poder estar aquí en este congreso, poder un poco contar
la actividad que nosotros realizamos en Alicante y que bueno, pueda servir de base también pues, para otras personas que, que estén estudiando este fenómeno, como es su caso, y que, bueno, sepan que en Alicante tienen una universidad hermana para lo que necesiten, nada más. Sí, Muchísimas gracias. doctor, muchas gracias por haber aceptado, por haber tenido la amabilidad y gentileza de aceptar esta invitación, de acompañarnos en esta importante disertación para la carrera, sobre todo de Ingeniería Civil de acá de la Universidad Técnica de Manabí. Esperamos que a futuro, a través del proyecto y trabajo de investigación que lleva adelante en sus estudios doctorales con Stalin Arcíbar, tengamos nuevas oportunidades en que puedan exponer esos resultados que estamos esperando de Stalin también, ¿no? Y podamos disfrutar de, de los resultados pues, de esas investigaciones que están llevando adelante. No queremos cerrar esta sesión sin antes aprovechar la oportunidad para invitarlos a la audiencia para esta tarde, la última conferencia magistral del día de hoy que se transmitirá de 5 a 6 de la tarde, hora de Ecuador, con la intervención del doctor René Duque del Instituto Politécnico de Monterrey, de México, quien nos trae una temática relacionada con el área del conocimiento en electrónica. Entonces están todos cordialmente invitados a acompañarnos por este mismo enlace en esta misma sala a las 5 de la tarde. Tengan todos muy buen provecho. Feliz tarde para todos. Hasta pronto. Saludos. Hasta luego.